Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún, háganlo para seguir las charlas, las reflexiones y las entrevistas que hacemos en este podcast. Hoy vamos a hablar del feminismo actual. Y hoy tengo conmigo a una persona joven. Ella se llama Alexia Bettencourt, tiene 18 años y es estudiante de Derecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es paisana mía. Alexia, gracias por estar hoy en el podcast conmigo. Gracias a ti por la oportunidad, es un honor. Le he pedido a Alexia que esté hoy con nosotros porque me interesa mucho que ustedes vean que en las nuevas generaciones hay gente con sentido común. Hay gente que no se identifica con ciertos patrones de pensamiento único. Y vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. La primera pregunta, Alexia, sería, ¿por qué tú, una chica joven, una chica formada, por qué no se siente identificada con el feminismo actual? Bueno, muy buenas tardes. Creo que la primera cuestión a tratar en este podcast es qué es el feminismo. ¿Qué entendemos por feminismo? Porque su esencia más pura, el feminismo es un movimiento social que lo que pretende es la equidad de género, erradicar estas injusticias sociales que están sistemáticamente dirigidas a las mujeres por ser mujeres. ¿Qué pasa? Que yo interpreto como feminismo el artículo 14 de nuestra Carta Magna, la Constitución española, la cual habla sobre la igualdad ante la ley independientemente del género que tenga el individuo. Este es el feminismo que tenemos actualmente. Pues bien, este es el tema que vamos a tratar hoy en este podcast tan interesante. Ya sabemos que el feminismo tuvo tres olas, la más importante, y yo creo que voy a obviar la historia del feminismo, porque yo creo que la más importante y que debemos centralizar el foco es la tercera ola del feminismo. En esta tercera ola surge el movimiento Me Too en Twitter, donde una actriz bastante conocida de Hollywood procede a crear un espacio para víctimas de abuso sexual con el lema Me Too para que abran un hilo en Twitter y cuenten esa experiencia tan traumática en en esta red social. Esto, ¿qué desencadena? La destrucción total del feminismo tal y como está concebido hoy en día. Ser feminista no es decir que pegar a un hombre está bien porque algo habrá hecho en su vida. Ser feminista no es decir que el hombre tiene que ser maltratado porque su abuelo hizo algo, como dice la famosa influencer Soy una pringada, tal cual, que Que solo lo es. muestra cómo es que solo muestra cómo es el feminismo actualmente. Este movimiento feminista simplifica erradicar la destrucción del machismo con el exterminio del hombre. Y yo, como estudiante de derecho, no puedo concebir que se erradique el machismo exterminando al género opuesto, porque esto es anticonstitucional, pero ya no solo anticonstitucional, esto va contra toda base de los derechos humanos. Y es que, sin embargo, te diré que es impresionante la de lecciones de feminismo que nos ha dado el gobierno más progresista de la historia de España, con figuras como Tito Berni, Ábalos, que compensan la visión denigratoria que tienen de la mujer, de la inferioridad de la mujer con prebendas judiciales, ayudas sociales sin justificar y así un largo etcétera que podría seguir, pero a su vez una notoria hipocresía hacia la mujer, pues en los casos más recientes de corrupción política de líderes feministas señalan a mujeres como prostitutas, como modelos de cambio, dar favores a mujeres más bellas y desencadenando la violencia sexual como en el ejemplo de Monedero o en el Rejón, que parece que no lo tenemos en cuenta en estos debates, pero yo creo que es bastante eh, curioso de nombrar. Y es que denota la falsedad de este movimiento feminista, que solo es una pancarta y un panfleto político. La hipocresía no se basa en, hermana, yo sí te creo y te doy un favor político.
a cambio de uno sexual. Esto no es feminismo, ni es nada. Y por no hablar de las grandes promesas, que ahora te cedo la palabra, de leyes que, bueno, no son leyes ni son nada, son tratos de favor hacia la mujer para que calle la injusticia. Y por eso yo no me identifico como feminista, porque yo no puedo concebir que al hombre se le erradique por ser hombre y a la mujer se la considere un ser inferior por ser mujer. No, no soy una víctima constante, no necesito ser reconocida como víctima constante. Yo, como creo en la Constitución y en la base de los derechos humanos, es inconcebible pensar que puedo llegar a identificarme con este feminismo actual. No es feminismo. Aparte del hecho de que aquí se habla siempre de el sometimiento al hombre, Mm, pero aquí parece que se trata a la mujer como un ser que no puede pensar por sí mismo. Es decir, no te sometas al hombre, pero sí sométete a mí, otra mm, mujer, ¿vale? Pero sí, además tenemos que contar con que con frecuencia vemos mensajes que significan, oiga, si usted es una mujer, pero es de mi cuerda ideológica, sí. Si usted es una mujer y no es de mi cuerda ideológica, pues entonces la atacamos igual que al hombre, ¿no? Poco menos, ¿no? Que eres una sí. persona sometida, eres una persona tal. Entonces, Esta ideología de género ha construido una ideología que ha colectivizado a las mujeres y nos ha convertido en unas víctimas constantes y permanentes, y lo único que hace es enfrentar a ambos sexos, y la Constitución lo que dice es que no, ambos sexos somos igual de importantes. No podemos enfrentarnos. Es que esto no es un problema, o sea, no es una solución, es un problema. Con una... está creando muchos problemas sociales, muchísimos Sí. problemas sociales en la relación hombre-mujer, con la ley de violencia de género arruinándole la vida a un montón de personas, con unas tasas de suicidio que son espeluznantes. En fin, sin embargo, por parte de las instituciones públicas sigue habiendo mucho dinero destinado a esto. Sí, es un tema que también quería comentar después, pero antes haciendo especial mención en las dos nuevos hitos de este gobierno progresista, y es la violencia vicaria machista, impresionante, donde se recogen hasta 2 años de prisión por ejercer violencia vicaria. Yo no puedo concebir que la violencia vicaria se determine como machista cuando hay miles de mujeres que también ejercen esta violencia vicaria. Aquí la víctima no tiene género. La víctima es la víctima. No hay que ponerle una etiqueta, no hay que ponerle machista o feminista. No, aquí hay unos menores los cuales están siendo víctimas de una violencia. Y es impresionante que ninguna institución publique la cantidad de menores asesinados por madres. Y es que nadie quiere mostrar las cifras cuando se tratan de mujeres, pero cuando se tratan de hombres, cargan con el agravante de violencia de género. Correcto. Lo cual jurídicamente yo no soy un entendido, pero sí he hablado con abogados al respecto, es una aberración. Es una aberración. Y es que esta ley integral contra la violencia de género es un desastre. Es un desastre porque las víctimas siguen aumentando. Esto solo ha servido para aumentar el presupuesto público en campañas y bueno, y precisamente esta ley parte de una premisa que es errónea, porque todo hecho delictivo que cometa el varón hacia su pareja o su expareja carga ya no solo con el de pues machismo, sino carga con el de violencia de género. Y es que digo, esto no es aceptable. Muchas mujeres recaen en denuncias falsas, y lo estoy diciendo libremente, recaen en las denuncias falsas para tener el título de víctima
y Ujú. así poder cobrar subvenciones y ayudas por tener este título de víctima de malos tratos, aunque este caso esté archivado. Es muy fuerte y se está cometiendo un delito contra la presunción de inocencia de un colectivo que ahora mismo, en el caso en el que estamos hablando, sería el colectivo de los hombres los que están, pues, discriminados por la justicia. Y además es que es impresionante porque hay formaciones para los jueces para que juzguen desde una perspectiva de género y esto rompe totalmente el derecho fundamental a ser iguales ante la ley y a ser oídos por un tribunal imparcial. Esto rompe totalmente. Es impresionante lo que se ha conseguido. Ahí es donde uno tiene que introducir la cuña Mm, de, es que esto es un negocio muy grande. Esto es un Es un negocio muy rollo. grande. Observatorios, asociaciones, fundaciones, ministerios, políticas en ayuntamientos, comunidades Incluso autónomas, permisos de programas. residencia. Permisos Correcto, de residencia. correcto. Pero además es un arma Mm, que se pretende utilizar cuando no se logra una custodia de los menores, de los hijos por las buenas, efectivamente. pues entonces se recurre a esto por las malas. Y eso no es Y, violencia vicaria. Es que eso es violencia vicaria. Es maltrato psicológico. Es violencia vicaria. ¿Y por qué no es feminista entonces? ¿Porque tiene que ser calificada como violencia vicaria machista? a Porque ver, venden... yo esta pregunta la he hecho a a varias abogadas que ya han Mm. visitado este canal y realmente es sorprendente que, bueno, te lo voy a hacer a ti también, tú eres jovencita, estás estudiando el tema. Eh, la cantidad de gente que hay en el mundo de la ley, de las leyes, estoy hablando de funcionarios, de fiscales, de jueces, de abogados, y que nadie sea capaz de levantar la voz cuando se está arruinando la vida a un montón de gente, desde el punto de vista mío, que soy un ciudadano corriente de la calle, es verdaderamente sorprendente. Y lo sigue siendo, pero es que el problema es que se ha inculcado la cultura del odio. Ya te digo, yo aparte de estudiante, tengo un canal de críticas constructivas de la sociedad, donde muestro realidades de nuestra patria y la de cantidad de odio que me cae por mostrar noticias tal y como son, sin tintes políticos, es impresionante. La gente no levanta la voz por miedo, y es sencillo, pero es fuerte, que estamos en un país democrático y la gente tiene miedo de hablar. La gente Partitocrático más bien. tiene, hmm, la gente tiene miedo de hablar. El problema es ese. ¿Y cómo te vas a oponer? Yo lo digo porque al final tengo pues familia que se dedica a la abogacía. ¿Cómo te puedes oponer a un sistema que es tan opresor en la ideología? Si haces las cosas diferente a lo que se te impone, ahí tenemos las consecuencias. Denuncias, eh, es que lo tenemos. Bueno, yo por mi parte he recibido un montón de odio por dar noticias. No me puedo ni imaginar cómo sería levantar la voz ante un sistema tan estructurado y de una ideología de género es es que reitero, necesitamos un cambio urgente. Cómo Necesitamos ves un tu cambio. entorno? Amistades, en la facultad, la gente, cómo respira este tema. Eh, no me gusta la palabra decir polarizada, no me gusta decirlo, pero sí que es verdad que puedo decir que hay dos bandos, entre comillas, y eso es lo que justamente quieren, que seamos dos bandos. Hay un bando el cual está totalmente a favor de esta ideología de género, que ven correctamente las medidas que se están tomando, que ahora entraré más a fondo a las medidas que están tomando, y luego hay otro bando que me dice, oye Alexia, ¿y esto cuándo va a acabar? Y yo pregunto, pues no lo sé, no lo sé, ¿cuándo va a acabar este Es la exterminio? sociedad ¿Cuándo la va a que tiene que acabar procurar que acabe, no va a acabar por sí solo. efectivamente?
estamos tan divididos, tenemos dos bandos, el bando totalmente progresista y el bando, pues bueno, un poco más conservador, entre comillas, y califican, es un constante conflicto de ideas, un constante conflicto de ideologías. Si hablas, te cohíben. Si no hablas, también pues eres cohibido. Lo importante es levantar la voz y no tener en cuenta pues las críticas que puedan caer por ser diferente y pensar con espíritu crítico. A ver, si la gente lo que espera es que esto acabe, porque sí, venga una mano divina y haga esto se acabó, vamos No. listos. Entonces, aquí lo que hay es mucha cobardía. Aquí Mm, lo que hay es mucho autocensura. Y tiene que empezar a dejar de haberlo, porque aquí hay una panda de tarados mentales, una panda de gente que está viviendo de esto, pero es que por el camino, esto se podría quedar simplemente en gente que vive del dinero público. El problema es que se le está arruinando la vida a un montón de personas. ya. Y ahí es donde tenemos el problema. Entonces, claro, como ciudadano, lo que uno se pregunta es, las facultades, los Mm, abogados, los fiscales, los funcionarios, nadie levanta la voz, salvo algunos pocos. efectivamente, Pero oiga, ustedes son cómplices de todo esto, si no levantan la voz ante las injusticias que se están cometiendo. Ah, efectivamente. es que si yo levanto la voz, mi carrera judicial se puede entorpecer y entonces ya no llego a instancias superiores y tal. Si soy abogado, me echan de mi bufete. Si soy fiscal, me dan el toque de las instituciones gubernamentales. Oiga, a mí lo que me parece es que ustedes son una panda de cobardes todos, porque si no hay una respuesta ante algo que es tan flagrante, la verdad es que uno tiene pocas perspectivas de que esto vaya mejor. Es entendible este punto de vista y estoy de acuerdo en que la sociedad tiene que levantarse, debemos alzar la voz, pero sobre todo debemos unirnos por cambio, porque de nada sirve decir, no, hace falta un cambio, necesitamos un cambio, en 2027 tendremos un cambio, pero si no nos unimos por este cambio, seguirán los mismos que quieren que la mujer sea una prostituta y quieren que usarla de moneda de cambio, oye, tener rollas que te cagas, y no, mejor la otra que se enrolla que te cagas, y no tendremos ningún cambio. Y así irá España y seguirá estando España un país pues cohibido y que no, sin identidad, porque poco a poco van comiendo nuestra identidad. Hombre, es evidente, es decir, ahora Mm, mismo esto no es una democracia, es una partitocracia sin plena separación de poderes, es evidente. mm, Tenemos casos todos los días y además sin una plena representatividad. Por lo tanto, esto no es una democracia. Si la gente lo que entiende por democracia es poner un voto en una urna, entonces vamos no. listos, vamos listos. Bueno, yo es que ante unos hechos tan graves que están pasando todos los días en todos los juzgados a nivel nacional, la verdad es que uno no puede ser optimista, ¿eh? No podemos hablar de un gobierno feminista cuando es el gobierno que apoya la cultura del hijab o la cultura del burka. Esta cultura no busca la igualdad, no busca el libre de opinión. Es una de las tradiciones más opresivas. ¿Por qué? Evidentemente oprime, coacciona a muchas de las chicas, a muchas de las niñas, a muchas de las mujeres que son obligadas por las familias, que ya no solo por las familias, son obligadas por las comunidades, por el Estado a cubrirse, y esto deja de ser una práctica libre y pasa a ser una imposición. Además de que hay sanciones por no llevar el hijab islámico adecuado en público, con multas, arrestos y hasta 2 meses de prisión, que esto se recoge en el artículo 638 y 639 del Código Penal Islámico. Y es que hablamos de feminismo, pero es que nadie, no veo a nadie alzando la voz de que en Irán se ha legalizado el matrimonio con niñas de 9 años. Nadie habla de eso. Hay que defender el feminismo real,
la igualdad del hombre y la mujer, acabar con el feminismo radical y tal como se está concibiendo. Y acabar con esa supremacía de la mujer hacia el hombre, acabar con la simetría penal y que se ha impuesto por los mismos que consideran a las mujeres pues prostitutas. Necesitamos una ley que proteja a todas las víctimas de violencia en el ámbito doméstico, independientemente de cuál es su género. ¿Y por qué la gente no lo hace? Pues bien, no es tan fácil. Necesitamos a un líder, necesitamos una esperanza. Y si la gente también está adoctrinada por esta ideología de género, es muy difícil sacar a una persona que está totalmente adoctrinada y parece que está totalmente sumisa a esta ideología. Hace falta un cambio y hace falta que tenga un choque de realidad. Y parece que ese choque de realidad no existe. Parece que mm, nos importa más una guerra externa a la nuestra que lo que está pasando ahora mismo en España, que se ponen a disposición judicial a miles de inocentes, día a día. Ten presente que esto no acaba simplemente porque es un gran negocio y hay mucha gente que vive de esto, mucha gente que vive Efectivamente, de esto, como hay mucha gente que vive de la inmigración ilegal, como hay mucha efectivamente. gente que vive de otras cuestiones. Entonces, aquí el gran problema es, ¿realmente hay capacidad para que una sociedad que está con una educación lamentable, cada vez peor, con una pérdida de valores, con pérdida de educación, con pérdida de civismo. Una sociedad en la que la gente llega a donde estás tú ahora, en muchos Mm, casos, la universidad, y no sabe interpretar lo que lee. En muchos casos se da eso. Gente que llega a la universidad y no es capaz de leer 3 folios seguidos sin distraerse. Realmente tenemos un problema enorme, pero un problema mm, enorme. Si a eso añades la incapacidad eh, de tener un juicio crítico, de analizar las cosas que llegan, mm, las perspectivas son muy malas. Por eso, yo soy de los que piensa que esto solo se va a arreglar de una manera si es que se arregla, y va a ser por las malas. Porque en el momento en que una serie de temas que ya empiezan a acumularse, empiecen a arrinconar a las personas, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, el tema de la inmigración, el tema de la delincuencia, el tema de las injusticias derivadas de determinadas mm, legislaciones, en el momento en que ya no haya espacio para ceder, ya solo va a quedar una opción, y es la violencia. efectivamente. Y yo Y ya se está siento, empezando a siento ejercer. decirlo así, pero a mí me parece que va a ser así, porque hasta el más tonto del pueblo, hasta el tonto más tonto, ya sea de izquierdas o de derechas, las mal llamadas izquierdas y derechas, que es todo basura, eh, hasta el más tonto del pueblo llega un momento en que, oiga, yo de aquí ya no paso. Efectivamente. Efectivamente, y además es que la violencia ya se está empezando a ejercer. Y mira, te voy a poner un caso que creo que es bastante de actualidad política y creo que es bastante relevante. El caso de Vito Quiles, que me toca a mí como universitaria, de hecho, hoy viene a Las Palmas, como estoy aquí en el podcast, no voy a ir, pero sí que es verdad que yo como estudiante de la universidad he visto carteles de fuera fascistas, fuera franquistas, fuera nazis, cosas así contra Vito Quiles. Eh, Estás cohibiendo una libertad de expresión recogida en la Constitución, artículo 16. Es un periodista que te puede gustar más o menos su ideología. Es totalmente comprensible y totalmente respetable. El problema es que ya cuando empiezas a agredir, a tirar piedras, a calumniar, ahí A es impedir la cuando entrada, a impedir la entrada a una institución pública. correcto. Ahí es cuando ya ¿Quién es vemos el cómo fascista? nos encontramos. Exactamente. Es propio de censores y no de demócratas. La censura que están ejerciendo a Vito Quiles es propia de censores y no de demócratas. Estos progresistas, que se dicen progresistas,
no están ejerciendo la libertad de expresión que recoge el artículo 16 de la Constitución española. Lo que están ejerciendo es puro fascismo, porque en el momento en el que cohibes la libertad de expresión, estás entrando en el fascismo. Y no quieren escucharlo. No quieren escucharlo, pero es que ese es el fiel reflejo de la realidad de España. Ese es el fiel reflejo de la sociedad española. El caso de Tito Es la Filo. palabra que a ti no te gusta, polarización, pero es una realidad. Exactamente. No me gusta polarización porque lo veo una palabra fea, pero es que es Pero es real, es tal absolutamente cual, real. es tal cual, tal cual. Y me parece triste en lo que han convertido nuestra nación, una nación que han perdido todo tipo de valor, donde se ha perdido la cultura del respeto, la cultura de la vida, donde se ha perdido nuestras costumbres propias, se ha perdido todo lo español en pro de lo extranjero. Se ha perdido la marca española y eso es realmente preocupante, porque ya no es solo los problemas de corrupción política que tenemos a diario, sino es algo serio el que ni siquiera los españoles pueden convivir en un espacio, una institución pública, para poder poner sus ideologías opuestas, debatirlas como personas sensatas y tranquilas. Eso es realmente el reflejo de cómo está España actualmente y es realmente preocupante. Yo lo Habría que preguntarles en la universidad, ¿eh? En mis tiempos eso no era impensable. Pero habría que preguntarles a todos esos cretinos que se ponen en la puerta para que alguien no entre, me da igual del color que sea, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque creen realmente que esa persona es un provocador. No, Ellos saben qué significa no, la palabra fascista. Ellos saben lo efectivamente que no, significa la palabra nacionalsocialista. Ellos no lo saben saben. lo que significa la palabra, en fin, Están siguiendo un por muy constructo social provocador como que sea una ovejas. persona, por muy provocadora que sea una persona, todo el mundo tiene el derecho a expresar su opinión. Ojo, que no todas las opiniones son igualmente respetables, en mi opinión. Efectivamente. Pero el derecho a expresarlo, tiene que tenerlo todo el mundo. En el momento en que tú le estás negando a expresarse la opinión a alguien, ahí estás cometiendo un error tremendo. Y lo único que denota eso es que tienes comido el tarro a unos niveles que ya yo no sé si tiene Sí, solución. Lo he dicho más de una vez en este podcast y lo voy a decir hoy otra vez. Yo pienso que ya hay estudios al respecto, ¿eh? No lo digo yo, pero yo estoy a favor. El coeficiente intelectual está en retroceso. sí, Yo estoy sí, sí. absolutamente convencido, ¿eh? Pero eso da para incluso otro podcast, cómo Sí, las redes sociales han cohibido las neuronas, atontado. atontado a las... Pero es que realmente eso es lo que quiere el gobierno. Lo que quiere es tener una sociedad atontada que no se dé cuenta de lo que pasa realmente. Una sociedad que no se alarma. Es realmente preocupante cómo hablo con jóvenes de mi edad, un poco menos, me dicen que no saben diferenciar entre izquierda, derecha, no me saben diferenciar ni qué es una democracia, no saben, Perdona, no saben, es impresionante. permite que meta una cuña aquí con esto que acabas de Sí. decir. ¿Cómo es posible que en el año 2025, siglo XXI, Mm, con todas las herramientas de información a disposición de la juventud que nunca han existido a lo largo de la historia, la capacidad de poder informarse? mm, Reconozco que es difícil. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación precisamente de parte de los medios de comunicación y de las fuentes gubernamentales, que contamina, ¿vale? Es difícil ser crítico porque la información tienes que hacer una labor de búsqueda importante, no quedarte con los sí, primeros resultados de Google que te salen, por ejemplo, ¿vale? Pero, ¿cómo es posible que gente de tu edad, que está adaptada a la tecnología, que ha crecido con un móvil en la mano, prácticamente, tengan problemas para diferenciar cuatro conceptos que son básicos y que, claro. sin embargo, no conociendo esos conceptos, van a alguien a la entrada de una universidad a Mm. impedirle la entrada gritando fascista, no sé qué, no sé cuánto y tal, cuando probablemente ni siquiera saben qué significa eso.
¿Cómo es Es posible que gente curioso. de tu edad no sepa explicar o no sepa diferenciar este tipo de cosas? Es curioso porque yo tengo una teoría al respecto sobre justamente el fenómeno que estabas comentando. Es decir, teniendo todas las herramientas del mundo, ChatGPT, Google, tienes todo para informarte, no lo haces. Creo que es una teoría justamente a la inversa. Teniendo más herramientas para poderte informarte, te acomodas más y no tienes ese espíritu para poder alimentar tu coeficiente. Antes, cuando no existía toda esta redes sociales, ni existía ni siquiera el internet, debías acudir a una biblioteca, pasarte una determinada cantidad de horas para poder aprender por ti mismo. Y creo que es justamente ese punto el que se ha perdido, el interés por aprender. Y como nos hemos acomodado por tener todo a nuestra mano, hemos perdido el interés para poder conocer. Como decimos, esto es una búsqueda con ChatGPT o el trabajo me lo hace con ChatGPT. Se lo pasas a ChatGPT, te lo resuelve y se lo envías al profesor. ¿Has aprendido tú algo de ahí? No has aprendido nada. No has aprendido absolutamente nada. Justamente creo que es ese el factor que influye a los jóvenes para no aprender, que al tenerlo todo, pues ya no hay interés. Y luego pasando pues por el otro tema de y no sabiendo, puedes opinar y puedes negarle a una persona la entrada a una institución pública, pues mira, fijamente, justamente ese tipo de personas que no tienen opinión propia y que se siguen por un rebaño que tienen, pues, porque está de moda en TikTok, porque está de moda en Instagram, apoyar a la flotilla, porque está de moda apoyar a, pues no sé, alguna cosa más, algún movimiento progresista, sí, porque está de moda y te aprendes cuatro tonterías que te aparecen en una imagen en TikTok y ya con eso crees saber de política. Eso no es política, eso es justamente lo que quiere el gobierno, atontarte, que sigas un discurso determinado y ya está. Estás siguiendo el discurso determinado que quieren los gobernantes que sigas para poder defender su ideología y así, pues seguir en el mandato, prolongarse en el mandato y así nos va. Que personas que a lo mejor no están nada informadas políticamente, le preguntas lo básico, no lo saben, pero sí te saben explicarte el conflicto Ucrania-Rusia. No te saben lo básico, pero sí te lo saben porque se han aprendido las consignas tal cuales, las ponen en redes sociales, pues para seguir este rebaño. Y que prohíban la entrada a mí me parece fuerte porque al final es justamente la ignorancia la que oprime. Estás oprimiendo porque crees que lo sabes todo, pero realmente no sabes nada. No sabes que la libertad de expresión es un derecho fundamental. No lo sabes. No te has leído ni siquiera la Constitución y vienes a dar clases de política. Vienes a negarle la entrada a un periodista. Bueno, se dice por ahí que no es periodista. Como no estoy informada del tema, ya lo Da ves, igual. no voy a entrar en ese punto. Pero le estás negando la No, entrada da a una igual. persona que viene a informar. Que Y sea punto. periodista o no es irrelevante. Es Si viene a irrelevante. dar, si alguien viene a hablar, a expresar una opinión, un punto de vista o lo que sea, ¿qué más da? Sí, Que sea periodista o no. Es más, exactamente. es más, yo tengo un podcast, yo tampoco soy periodista. Mucha gente que tiene podcast no es periodista y tiene charlas y entrevista Exactamente. a gente y procuramos mucho que la gente empiece a pensar, que por eso hacemos esto, empieza a pensar por sí misma. De esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero que empiecen a pensar. Pero la Exactamente. cuestión es que hoy, sinceramente, que te llamen periodista no es ningún halago, no es ningún No. halago, porque el periodismo hoy en día es de lo peor que hay ahora mismo. De hecho, los medios de comunicación a día de hoy, no solo en España, sino en Occidente en general, son uno de los grandes responsables de la polarización, de la falta de desinformación y de la desinformación que está sufriendo la población, puesto que, bueno, hay instrucciones para que es prácticamente una información sesgada, ideologizada, y se oculta buena parte de otra información que está ocurriendo también, ¿no? Entonces, hombre,
Sinceramente, hoy en día creo que hay que hablar en términos de, oiga, usted es una persona honesta, usted es una persona que no es honesta, pero esto de, no, es que soy periodista, no, es que soy político, soy no vale nada, no vale nada. O sea, si tú eres una persona que no eres honesta, y en el periodismo así, porque Mm, están totalmente sesgados e ideologizados, ¿qué mata que seas periodista o no? sí, efectivamente. Y es curioso porque ahora mismo en redes sociales ha surgido una falsedad. Y es que dicen que este gobierno se preocupa mucho por las mujeres y que eh, somos la base esencial. No, si realmente les importara a las mujeres, que las cuales les importamos un bledo, controlarían las fronteras, porque casi la mitad de agresores sexuales son extranjeros. Y si realmente les importáramos, abordarían esta problemática y dejarían de entrar las culturas que denigran totalmente a la mujer, como estaba hablando antes de lo del burka y lo del hijab. Es denigrante, me estás cohibiendo, me estás prohibiendo mi libertad, pues, de expresarme mediante, pues, Mira, la ropa, yo, etcétera. yo este tema, aquí ha estado gente especialista en geopolítica y es increíble cómo la explicación más concreta que pueden hacer, porque es que es incomprensible, es que la Unión Europea no se trata solo del gobierno de España. Bueno, España son una panda de inútiles ideologizados, pero esto viene de más arriba. Esto viene de la Unión Europea, de la corrupta Ursula von der Leyen en la Comisión Europea. Nadie entiende lo que está haciendo Europa. Europa abriendo fronteras, islamizando, africanizando Europa. Es decir, si tú piensas en términos de los gobernantes europeos, expertos en geopolítica a mí me han dicho, mm, la única explicación que uno le ve es mantenerse en el sillón. Pero claro, la pregunta es, ¿mantenerse en el sillón de qué? ¿De un erial en el futuro? ¿Realmente vosotros creéis que cuando sean mayoría lo vais a controlar? ¿De verdad? Exactamente. Entonces, esto de la mujer, las costumbres y tal, esto se arreglaría aplicando el Código Penal, aplicando las normas de extranjería y sobre todo aplicando el hecho de, si tú vienes a este país te adaptas y si no, al tuyo. Se acabó la Exactamente. historia. El problema es, ¿por qué se está favoreciendo lo que se está favoreciendo? Yo creo que nadie lo entiende. Nadie lo entiende, nadie con dos dedos de frente. ¿Por qué la razón por lo que lo están haciendo? No lo sé, pero incluso gente que se dedica a esto, nadie entiende por qué esta política de manos, de puertas abiertas, sin control. Nadie lo entiende. Bien. No Es lo sé. que es un tema Pero muy evidentemente, no controversial. solo las mujeres, sino colectivos determinados Mm, van a ser los primeros en sufrir esto, ¿eh? Bueno, ya lo están siendo. Pero en el momento en que sean mayoría otras culturas que vienen de otras relaciones sociales, otra aplicación de la justicia, es que no va a haber, vamos, es que van a ser los primeros en caer, van a ser aquellos que curiosamente están defendiendo esto. sí. A ver, yo creo personalmente que al menos en España no se han regulado tampoco las fronteras, porque al final en España, bueno, en cualquier país de la Unión Europea, si tienes una inmigración deportada, tienes dos opciones. O pides subvenciones para poder mantener este descontrol o cierras fronteras. ¿Y qué pasa? ¿Qué prefiere España? El dinero, evidentemente. ¿Qué prefiere España? Las subvenciones. ¿Qué prefiere? Oye, A poner ver, en riesgo la está vida de claro, miles está de claro que hay que personas seguir, está claro que hay y que seguir robando. es que prefieren poner en riesgo la vida de miles de mujeres, de miles de hombres por cobrar una subvención. Mira, Prefieren en el que tema, consuman es que nuestras... en este tema, mira, hay gente que está ganando dinero cuando salen allí. Hay gente que Mm, está ganando dinero al transportar a la gente aquí. Hay gente que está sí, ganando dinero al recepcionarlos aquí. Hay gente que está ganando exactamente. dinero al alojarlos aquí. Y hay instituciones que reciben subvenciones por estos temas. Luego, al final, tienes a un montón de gente ganando dinero con el tráfico de personas. Es que es muy fuerte. Entonces, claro, ¿por qué no acaba esto? Porque es un negocio.
Exactamente. No, no va a acabar hasta que o tengamos un cambio, pero hasta, al menos con este gobierno no va a acabar porque esto es un negocio que le favorece. Personalmente yo creo que le favorece. Y en Europa yo tuve la oportunidad de estar en el Parlamento Europeo en junio y en un Congreso de la Juventud. Entonces yo estuve hablando con varios chicos de Patriots, de Marine Le Pen, y hablábamos, justamente era pues cuando empezó a salir toda la trama de Coldo, de Ábalos, estos audios, me hablaban y me decían, wow, España está destruida, ¿en qué país vives tú? Yo le digo, ya, yo tampoco lo reconozco, esta no es mi España. Pero lo más curioso que me decían, ¿y cómo llevas lo de la inmigración? Digo, bueno, yo que soy de Gran Canaria, mal, evidentemente. Tú sales a la calle, tú no puedes ir a muchos sitios. A la playa de las canteras, tú no puedes ir por la noche. Si eres mujer, no vayas sola, porque el riesgo a que te pase algo es altísimo, pero a niveles monumentales. De hecho, yo tenía que ir el otro día, pues por un tema, dije, no voy. La Si es a arena las de la playa de las canteras, canteras, el sí. paseo y lo que es la arena a la 1 de la mañana, aquello Sí. parece Tinduf. Sí, pero no solo eso, sino vecindario, muchos lugares así, y como en Gran Canaria, en todas las islas, y como en todas las islas, pues en toda la península, por ejemplo, Madrid, Barcelona es una de las que tienen más porcentaje de abuso sexual, que es impresionante contra. Si te importaran las mujeres, que siempre intento relacionarlo con el tema principal de lo del Mm. feminismo, si te importaran las mujeres, cerrarías las fronteras. Pero es que no te importan las mujeres, te importa el dinero. No te importan las mujeres. Las mujeres somos el panfleto político. Además de las con las que te vas a celebrar, pues por la mañana votas en contra de la prostitución y por la tarde lo celebras. No sé, es que es impresionante la hipocresía que A ti como mujer no te llama la se... atención que las promotoras de todo este movimiento, precisamente las más radicales, tal, normalmente hayan llegado a puestos de responsabilidad o a ser conocidas siendo la querida de, la compi de partido de, la compi de facultad de, la novia de? Es Es que decir, la justamente... Sí, meritocracia a esta gente es que no la conoce. Sin sí. embargo, dan lecciones de, porque la mujer, tal, tal, pero ustedes son todas unas enchufadas. Y es justamente porque intentan que explicar como el patriarcado, que es la explicación para todos los problemas de género y toda la desigualdad. Y es que Íñigo Rejón, el año pasado daba lecciones de machismo y de patriarcado. Y eso, disculpa que te diga, eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Eh, ¿Que cómo han llegado? Bueno. Es que eso es otro tema y es bastante controversial. También podríamos decir que como hay mujeres involucradas en todas estas tramas que se dicen progresistas y luego te la ves que son cómplices o bien porque se lo callaron, lo sabían y se lo callaron o así, y son las primeras que te agarran el panfleto de hermana, yo sí te creo. Pues yo no te creo. Porque Hermana, lo yo que no te creo. importa, claro, pero lo has dicho antes, porque lo que importa no es la mujer, es la ideología, el mensaje. Exactamente. Exactamente, y no les importa tampoco la mujer, ni la ideología, ni el mensaje, lo que les importa es el dinero, porque la mujer lo que implica es un gran una gran inversión de fondos públicos, pues para panfletos, para manifestaciones, que todo eso son ganancias. Todo eso son ganancias. La mujer no se ha vuelto lo que decíamos del feminismo como concepto esencial y más puro, que es el movimiento social, que busca la equidad de género y esas erradicaciones de la injusticia. Estáis creando más injusticia, no erradicando, estáis creando más injusticia. Ya no Lo que solo has ya creado, son- claro, lo que has creado es una injusticia, es decir, Mm. vamos a acabar con una injusticia, pero vamos a generar otra. Claro, pero es que no solo no han acabado con ninguna Claro, injusticia. claro. Es que no has acabado, ni siquiera has acabado con ninguna injusticia y has creado más. ¿Qué gobierno más progresista?
defiende casos de abuso sexual. ¿Qué gobierno más progresista? No lo entiendo. ¿Qué gobierno más progresista crea una ley de solo sí es sí que suelta violadores y rebaja las penas a aquellos agresores sexuales y encima la condena para la víctima que va a ser perpetua, la condena para la víctima va a ser perpetua, favoreció a 1.233 presos y encima carcelaron a 126 agresores sexuales? Esto es brutal. Esto es brutal y te la das de gobierno progresista. Ahí como ciudadano, lo primero que pensó uno fue, uno no puede esperar que Irene Montero y toda esta basura política tenga luces, ¿vale? O sea, no lo puedo esperar, nunca lo he esperado y no lo puedo esperar. Ahora bien, lo que sí hace gracia es que cada uno de estos tipejos y tipejas tienen no sé cuántos asesores. Es decir, Mm, a ninguno de estos iluminados se le ocurrió pensar que esto podía pasar. Pero no a claro. ellos, sino a los cientos de gente que tienen alrededor. Claro, claro, pero es que la cuestión es que cuando tú creas una norma jurídica, tienes la opción de, pues, tener en cuenta la opinión de los juristas y la opinión de los O especialistas. Los cazar especialistas olímpicamente de que ellos. dijeron, los especialistas dijeron, no publiques esto porque esto es una tontería. Esto lo que va a hacer es el efecto adverso a lo que dices conseguir. Y justamente eso pasó. ¿Pero por qué? Porque no escucharon una vez más al pueblo, no escucharon a los especialistas una vez más. Entonces ya no es que no tengan luces, no pueden tener luces a lo mejor, pero al menos escucha a los especialistas. Sí, seguramente nadie espera que tengas luces. Bueno, A lo mejor no los tienes, pero al menos escucha a los especialistas que te están diciendo, oye, que esto lo que estás publicando es una tontería, que vas a conseguir el efecto ¿sabes qué adverso. pasa? Que hay Y no te mucha lo dice gente que uno, te sigue lo dice dos, pensando. ni tres. El problema es que hay mucha gente que sigue pensando que el político de ahora es el mismo que el político de hace 20 años. Y no es verdad. El político de hace 20 años, tú te podías, lo recuerdo perfectamente, tú te podías esperar la típica mordida, la corrupción, las comisiones en urbanismo, las tarjetas black, las no sé. Eso ya no es así. El político de hoy en día está mucho peor formado, es mucho más ideologizado, está mucho más ideologizado y es mucho más sectario y tiene una cultura general y unas formas bastante peores que los de hace 20 años. Es decir, la calidad personal y profesional de la gente que está en el poder ahora, por no hablar de ciertos cargos que directamente a mí personalmente, yo tengo la opinión de que son unos sociópatas auténticos, pero es que la calidad de las personas, tanto a nivel profesional como personal, es que es muy inferior a lo que era. Esto ya no es corrupción solo, es que es ideología, es sectarismo, es dogmatización, es mucho peor, ahora es mucho peor. Lo es, lo es. Y ya no solo eh, es que todo va relacionado con la pérdida de valores, pérdida de respeto, pérdida, Totalmente. todo va relacionado. Justamente cuando decimos no, es que la gente pues se ha vuelto, decían antes que no, que la gente se había vuelto más mala por el COVID. Eso no tuvo nada que ver, no tuvo nada que ver. Lo que ha tenido que ver es que desde 2018 nos gobierna un presidente el cual ve favorable que casi un año después no haya dado ni una explicación sobre la Dana. Lo que ve Sí, sí, favorable sí, sí la ha dado, es sí la ha que, dado. El cambio climático. claro, claro, pero yo digo una explicación real. Bueno, ¿Dónde estaban los pero efectivos? explicación ha dado. Explicación real. ¿De dónde estaban los efectivos? Y que tras un año después sea Masón el que dimita. Deben dimitir ambos. Y estoy de acuerdo en que Masón haya Yo aquí dimitido. entrevisté a Ha Mary dimitido tarde, ha yo aquí dimitido muy entrevisté tarde. a Mary Villanueva, que perdió a su padre desgraciadamente en la Dana, y están batallando ahí con manifestaciones, que crearon una asociación y demás. Y casi un año después hay un montón de gente que sigue tirada. Pero ojo, no nos No vayamos a sé, Valencia. Cerca de donde tú estás.
Hay gente, a La Palma. correcto, que todavía vive en contenedores, Claro, pero los pero es que enfermos de de eso, ELA, ¿y qué me vas los a decir que es enfermos el de cambio climático? la También por el medicación cambio para el cáncer climático. de mama, pero sin embargo, después hay dinero para un montón de cosas, pero para un montón de cosas que son aberraciones, auténticas aberraciones, pero son las que ideológicamente son favorables al gobernante de turno. Y ojo, porque hablamos de el gobierno actual. Sí, yo no, yo soy el último que va a hablar bien del gobierno actual, pero cuidado con los que están enfrente, porque también se hacen políticas de género en los sitios donde gobiernan los que están enfrente, ¿eh? Cuidado, que aquí yo es que soy todo político es malo, todo político es malo hasta que se demuestre lo contrario. Y a día de hoy nadie está demostrando lo contrario. Desde el primero al último del arco parlamentario. Entonces, claro, oiga, es que estos son malos malísimos porque las políticas de género y tal, sí, pero es que hay zonas de España que gobierna, donde no gobierna el Partido Socialista, que hay políticas de género también, ¿eh? A mí lo que me parece curioso es el cambio climático, que siempre se ponga como justificación, como justificante el cambio climático. Dime, La Palma, aquellas personas que están viviendo en un contenedor ahora mismo en La Palma, también fue por el cambio climático, ¿no? El que estén viviendo en un contenedor, también por el cambio climático. Primero fue el enfriamiento, después fue el calentamiento. Y como el calentamiento tampoco cuadraba, todo esto estoy hablando del siglo XX, se cambió al cambio climático, porque Claro. todo cabe dentro del cambio climático. Cuando no llueve, cambio climático. Cuando llueve, No, cambio pero me climático. refiero a la responsabilidad de que estén literalmente viviendo en Claro, un pero es contenedor. algo, es También una es por el herramienta cambio climático. sencilla, es una No, herramienta pero digo, sencilla a la que el cambio achacarle todo. climático creó el contenedor y los metió dentro, ¿no? Es que nadie No, asume esa pero responsabilidad. lo de toda esta historia climática, la crisis, la famosa crisis climática, la emergencia climática y tal, es un recurso Mm, muy sencillo porque te permite tener carta blanca para casi todo. Es igual que algunos gobiernos que utilizan lo de seguridad nacional. Ahí cabe todo. así es. Es que es así. Y parece que el cambio climático es la carta en blanco para poder justificar todas las malas acciones y todos los malos recursos ¿No? que Y se han sobre realizado. todo, impuestos, tasas, multas. Exactamente, exactamente. Además de que muchas subidas de precios de productos, por ejemplo, vasos, ya pajitas, etcétera, pajitas pues de tomar agua o lo que sea, pero que le han subido pues un arancel impresionante porque contamina, igual que el plástico, un arancel gigante porque contamina. ¿Realmente contamina? Puede ser, pero aún así, quien se está llevando el dinero no es la Tierra. Según tú, ¿qué habría que hacer para mejorar la situación social en cuanto a la relación hombre-mujer? Bueno, a ver, ya hemos dicho que si realmente les importaran las mujeres a este gobierno, controlarían las fronteras no dejarían que se viniesen estas culturas que denigran a la mujer, pero ya en cuanto a la relación entre hombre y mujer, que es la que realmente se ha intentado enfrentar, yo creo que deberían, en primer lugar, demostrar que hombre y mujer no somos enemigos. Eso para empezar, no somos enemigos. En segundo lugar, eh, que la mujer no es una víctima constante y que el hombre tampoco tiene que tener miedo a ser un maltratador en potencia. En tercer lugar, que se aumenten las medidas con- contra el, pues, violencia doméstica, violencia vicaria, quitándole ese machista, porque es que la violencia vicaria es ejercida tanto por un hombre como por una mujer, ahí solo hay víctimas y eso es una realidad. Que no quieran mostrar las instituciones los datos es otro tema, pero es una realidad. Y a cualquier abogado se lo puedes preguntar, a cualquier juez se lo puedes preguntar. Yo creo que también deberíamos
convencer que este feminismo que nos ha impuesto que es una etiqueta política para defender a las mujeres, pues es todo falso, porque no nos están defendiendo y que también hay que op- quitar ese miedo a que si te opones, pues te llamen antifeminista y e incluso fascista por oponerte a Hombre, decir también te que tengo que eres decir, feminista. también te tengo que decir que a día de hoy muchos no lo tomamos ya casi a coña, ¿eh? Ya, pero el problema es que muchas personas no se lo toman a broma y ojalá que todas las personas se tomaran a broma No, me estas refiero leyes porque estos feministas, tipos, pero no, no, lo que eh, quiero decir es que estos tíos, estos parásitos y estos tarados mentales, se les ha ido, se han pasado 20 pueblos y se han ido de frenada. Cuando tú te vas de frenada y utilizas los mismos calificativos constantemente, al final dejan de tener el efecto pretendido. Y como ahora cualquiera que opina diferente ya es un fascista, digo, pues vale, tío, tú mismo. sin embargo, es que yo no lo veo un tema de broma porque al final estás poniendo en riesgo la libertad de una persona. Es decir, que se te tache de machista, a ti a lo mejor en este directo sale una chica diciendo que no, que fue tu expareja y que tú la maltrataste. Aunque sea una mentira y que sea una calumnia, que luego la puede denunciar por calumnia, pero tu imagen queda totalmente destruida y a quien van a creer, bueno, este grupo progresista es a la mujer, porque parece que es, bueno, una unión imparable. Da igual si la mujer es una potencialmente maltratadora de sus hijos y da igual si la mujer solo quiere el vínculo de víctima para conseguir una ayuda, una subvención o un permiso de estancia. Da igual. Y quien sale realmente fastidiado de esta situación, eres tú. ¿Por qué? Porque hemos caído en la discriminación de ser hombre. Es un tipo de discriminación el hecho de que porque seas hombre tengas miedo a ser acusado de maltrato y probablemente por eso el otro día estaba leyendo un estudio decía que no, que muchos de los jóvenes se habían vuelto de derecha y de ultraderecha, más conservadores, jóvenes hombres, varones. Porque, bueno, porque dicen que se han inculcado estas medidas de masculinidad fuerte, etcétera. No, no es así. Nadie ha inculcado esas medidas ni es una moda de TikTok. Lo que pasa es que si tú en tu colegio te intentan adoctrinar desde pequeño en que si eres hombre eres un potencialmente maltratador, ahí tienes un problema y es que vas a provocar justamente el efecto adverso, vas a provocar la rebelión y la rebeldía de estos individuos, igual que a las mujeres, que muchas veces se nos ha tachado de potencialmente víctimas, pues no. A muchas mujeres decimos, no, yo no necesito que me taches a mí de víctima, puedo serlo sola y no, igual que muchas mujeres tienen hermanos, padres que los quieren mucho y les fastidia el hecho de que sean acusados, pues, públicamente de un maltrato que nunca se ha hecho. Es que te digo, yo que tengo amigos, tengo de todo, puedo afirmarte que es que a los hombres jóvenes de mi edad les da miedo ser acusados de maltrato, les da miedo entrar en una relación porque le da miedo que la mujer se invente una denuncia falsa y de ahí veremos si sale adelante o si no es juzgado injustamente, Pero porque ya te digo, a eso los... es terrible, pero no Es solo le pasa, terrible, no solo le está pasando a los de tu edad, a los de cualquier edad. Es terrible. exactamente. La situación de presunción de veracidad a algo que puede ser totalmente inventado, bueno, y la eliminación prácticamente de la presunción de inocencia, ¿vale? Es una aberración tremenda. Por eso yo vuelvo a lo mío. Y es, ¿dónde demonios está toda la gente que trabaja en el mundo judicial que no sale a la calle para esto? Y si están colaborando a esto, es que son una banda de cobardes. Entonces, oiga, es que es por mi carrera, es que si no me despiden, es que si no no sé qué. Usted no entiende que su inacción
lo que está procurando es que se le está jodiendo la vida a un montón de personas. A ver, tú puedes, evidentemente yo lo comparto, comparto tu opinión y lo único que puedo decir a respecto de esto es que evidentemente los jueces, los fiscales y los abogados están para impartir justicia y que se rigen a las leyes actuales, a no ser que este juez te puedes manifestar, pues te puedes manifestar, puedes intentar concienciar, etcétera, pero no puedes cambiar la estructura jurídica de un país. Tú, como abogado, no puedes hacerlo. Tú puedes decirle a tus compañeros, mostrarles a tus compañeros esta situación, igual que a los jueces y a los fiscales, pero estas personas no pueden cambiar por sí solas un ordenamiento jurídico. Mira, Esa no es su labor. ya no se trata de cambiar el o no el ordenamiento jurídico por parte de una persona, ¿vale? Mm, Se trata de que hay abogados que mm. están aconsejando a mujeres que se metan con el rollo de las acusaciones falsas para conseguir custodias y tal. Ya es malo que un político haga lo que hace, pero que una persona, para ganar un caso, asesore a otra para que acuse, para obtener una custodia y Estoy ganar el totalmente de caso, acuerdo. eso ya es de una maldad que tú digas, oiga, tú no tienes vergüenza, o sea, tú eres... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que puede que tú estés limitado a la hora de, pero hombre, no contribuyas activamente a la Exactamente, injusticia. exactamente. Estoy totalmente de acuerdo y es que eso me parece brutal y denigrante y yo creo que a estas personas no se les debería dejar impartir justicia, porque ya que aconsejes meter a una persona injustamente en prisión para tu beneficio propio es brutal, es asquerosamente y repugnante. Y ya, evidentemente, tú como individuo y como abogado no puedes cambiar una ley, pero que hagas eso es que es totalmente anticonstitucional. Es De hecho, pura... yo conozco casos de mujeres que han ido a un contencioso por un tema de custodias y tal. Ellas no tenían la pretensión de acusar de joder al ex, por decirlo de alguna manera. sí, Y fue consejo de la abogada en cuestión, o el abogado tal, tal, que no, mira, es que si no lo hacemos por la buena, lo hacemos por las malas. Pero si tú quieres la sí. custodia, la forma más rápida es esta. Hay que ser un Eh, miserable para hacer eso. es muy vil y es de miserable y justamente es lo que ocurre diariamente en los juzgados de aquí de España, de Canarias. Ocurren casos así de denuncias falsas y luego que el hombre sale absuelto y que se archiva el caso, pero claro, el hombre ha estado días en el calabozo o 2 días y medio en el calabozo y ese hombre es inocente, nunca ha maltratado a la chica. Estás metiendo a un inocente en la cárcel para beneficio propio. Y es que todo va relacionado con la pérdida de valores. ¿Cómo vas a acusar injustamente a alguien? Meterla en prisión para un beneficio propio. Es que ni una película de ficción supera a esta realidad. Con las consecuencias que eso tiene después. Exactamente. Porque el tema de suicidios, el tema de consecuencias psicológicas, el tema de dejarlo sin nada, sin la custodia, sin la casa, sin tal, es que es una cosa terrible. Yo, cada vez que hablo de este tema con gente del mundillo judicial, es que me pongo de mala leche. Normal. Es que es así, es que no se puede evitar. Y no veo una salida. Es decir, si el sistema continúa como tal, ¿qué tiene que ocurrir para que se deroguen este tipo de leyes? Claro, tú tienes, oiga, pero es que esta ley está así como pueda estar cualquier otra. Hay medidas que, curiosamente, no, es que cuando lleguen los contrarios esto se va. Normalmente no pasa, porque se ven ellos en el poder de ya tener una legislación. Vale, sí, antes éramos la oposición y la criticábamos, pero una vez en el poder tampoco la cambio.
o no la derogo. Entonces, claro, lo que falla es el sistema. Claro, lo que falla justamente es el sistema. A ver, la teoría sería, oye, si entra un partido nuevo que promete quitar estas leyes, pues las quitará. Es la teoría. Luego la práctica es otro tema. Podemos hablar de lo que hemos vivido, pero no tampoco podemos juzgar lo que está por venir. Yo evidentemente en temas de justicia soy muy crítica y la verdad es que me parece totalmente brutal lo que se está haciendo con la presunción de inocencia en cuanto a los hombres. Ya te digo, a los jueces se les forma para que tengan una perspectiva de género y eso, te digo, va contra todo derecho fundamental y va contra la Constitución, sobre ser iguales ante la ley y Es una sobre ser aberración completa. escuchado por un tribunal imparcial. Eso es totalmente una aberración. Yo simplemente llevo bueno, ni un semestre en la carrera y bueno, las cosas que he visto, al final vengo de una familia donde mi padre es abogado y me ha enseñado mucho sobre el derecho y he vivido estas injusticias de mujeres que denuncian a hombres, de violencia vicaria ejercida por mujeres que, claro, como se denomina violencia vicaria machista, pues no son iguales. El hombre tendría el agravante de violencia de género y el agravante de violencia machista, ya no solo el de violencia vicaria, pero la mujer, ¿qué? La mujer si le cae los 2 años y con suerte. Es injusto, es totalmente injusto. Ya se sabe que la justicia no es justa, pero esto ya hemos llegado a unos niveles Totalmente arbitrario. anticonstitucionales. Esto es un nivel ya anticonstitucional. No somos iguales a la ley y eso hay que cambiarlo. En la facultad, ¿qué aprecias tú en este sentido, en la formación que ustedes reciben? Eh, a ¿Se ver, les orienta, se les trata de orientar también o no? A ver, yo al menos he dado con un profesorado que no me ha intentado orientar políticamente, es bastante neutral, simplemente se centra en dar clase, en enseñar la Constitución, en enseñar las bases del derecho, la historia del derecho, sin meternos en política. Pero sí que es verdad que realmente el profesorado no es tanto como el problema, sino que ya la gente viene con una consigna social. Por lo general en mi clase al menos hay mucha gente que es progresista y eso está totalmente aceptable. Totalmente aceptable tener distintas ideologías. Lo que no es aceptable es que tú por tener una ideología diferente te aparten de la clase. Eso es totalmente inconcebible. Lo que es inconcebible es que a lo mejor por no estar de acuerdo a las consignas sociales establecidas, te aparten. Eso también conforma una parte de bullying y de la opresión que hablábamos antes de la libertad de expresión, porque parece que si no vas a lo que la gente quiere oír, pues, y eres diferente en ese sentido, pues te llevas pues esas malas experiencias. Eso es lo único que puedo decir porque la verdad que tengo muy buenos profesores y por lo general en mi casa pues me han educado pues para que yo tenga un espíritu crítico y tenga la ideología que yo quiera y sobre todo con espíritu crítico, no dejarme que no, soy de este partido, así que me tengo que aprender todo el programa político de este partido. No, 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 no. Tú infórmate del tema, contrasta la información y ya luego decides en qué Pues posicionamiento estás. si eres así, continúa siendo así. Da igual lo que piensen los demás. Gracias. Porque Gracias. desgraciadamente, ahora mismo puede haber un 15-20% de la población que es así. Y el resto, la mayoría, está totalmente dormida, aborregada, como lo quieras llamar. No tiene nada que ver con tu formación, no tiene nada que ver con tu ocupación, tiene que ver con
tu conciencia de en qué mundo vives y de si tienes capacidad Exactamente, crítica o no para tal. Si no la tienes, aceptarás todo lo que te llegue y bueno, serás una ovejita más. Si exactamente, no, y no aceptas todo lo que te llegue, pues probablemente serás más infeliz, eso es cierto, pero exactamente, dormirás bien contigo mismo por las noches. efectivamente. Pues bueno, Alexia, muchas gracias por haber estado hoy conmigo a pesar de estar resfriada Gracias, gracias a ti, y ha espero sido verte por el magnífico. podcast de nuevo. Igual, muchísimas gracias. Venga, un saludo. Chao.